Andalucía iniciamos un viaje por una de las rutas romanas más importantes de la provincia de Córdoba. Un recorrido por los paisajes del Valle del Guadiato, en los que el agua y los campos de cereal son protagonistas. También visitaremos el rico patrimonio de Belmez y Fuente Ovejuna. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta la Granada de Federico García Lorca, una forma diferente de descubrir los rincones de esta bella ciudad, en esta ocasión desde la mirada del poeta en su tierra. Nuestra ruta nos lleva al pasado de la provincia de Córdoba para conocer los caminos que desde antiguo surcan los montes y lomas de la Sierra y del Valle del Guadiato. Una comarca llamada Melaria por los romanos que enriqueció al imperio gracias a un enorme patrimonio minero y que convirtió a Córdoba en la capital de la Bética. Aquí arranca nuestro viaje a Roma. Comenzamos nuestra travesía en la ciudad de Córdoba porque de aquí parte la vía que construyó el imperio para llegar hasta Augusta Emérita, hasta Mérida. A pocos metros del casco urbano descubrimos el puente romano sobre el arroyo Pedroche. Justo en este lugar empieza nuestro recorrido por la Vía Emérita, una de las más impresionantes de la Hispania romana. Dejamos la ciudad atrás para comenzar el ascenso hasta la sierra, siguiendo el trazado de la vía romana. A partir de este punto, la vegetación exuberante y los aromas de las hierbas y de las resinas de los árboles nos acompañan durante todo el recorrido. Llegamos así a la Loma de los Escalones, uno de los tramos más impresionantes del trazado y en el que se aprecia en todo su esplendor la ingeniería civil del imperio. Aquí es una de las zonas donde mejor se aprecia los efectos de la cantería, de la extracción que llevaban a cabo. Ya estamos culminando el tramo de la Loma de los Escalones, que precisamente recibe su nombre por los escalones que se han formado al retirar la piedra. Hoy en día el camino sigue compartiendo el Camino de Santiago, el Camino Mozárabe, que viene desde Granada. Lo usan a diario senderistas, ciclistas, por su proximidad a la ciudad y por los desniveles que tiene. Estamos muy cerca de Torre Árboles, que es el techo del término municipal. A pocos kilómetros de allí, y siguiendo nuestra ruta por la historia hacia el Valle del Guadiato, descubrimos un balneario que tiene su origen en 1873 y que hoy forma parte de la oferta hotelera de esta zona de Sierra Morena. Sus aguas procedentes de manantiales naturales son ricas en hierro, sulfuro y ácido carbónico y gozaron de gran popularidad, sobre todo a principios del siglo XX. El viajero puede disfrutar de las aguas curativas del siglo XIX en un entorno del siglo XXI. Los servicios que ofrece el balneario van fundamentalmente radicados en el hammam. Es un espacio con 3 termas de diferentes temperaturas, de agua fría, templada y caliente, donde se hace un circuito y lo complementamos con técnicas de quiromasaje, incluso también de técnicas orientales de relajación, como el shiatsu. Siguiendo el camino que marca la vía romana entre Córdoba y Mérida, llegamos hasta Belmez, presidida por una impresionante fortaleza, un castillo que tiene su origen en el siglo XIII.
Es la seña de identidad de un pueblo que formó parte de la Melaria romana y de una de las localidades mineras por las que discurría la Vía Emérita. Atravesamos una de sus calles más emblemáticas, una escalinata ricamente decorada con flores y aperos de labranza, en la que comienza el ascenso al castillo. Poco a poco se abre ante nuestros ojos la inmensidad del Valle del Guadiato y con él la infinita variedad de verdes de sus campos. Pero hay otra forma de descubrir el paisaje y la historia. Gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías, varios grupos de investigación de la Universidad de Córdoba han desarrollado una app gratuita y una web pioneras en Andalucía, capaces de crear un mirador virtual de la historia del Alto Guadiato, un balcón emplazado en la ladera del castillo. Ponte las gafas, inicia la app y viaja hasta época prehistórica. A tu izquierda, por Sierra Palacio, podrás ver el inicio de todos los dólmenes y sepulcros megalíticos que iban por detrás de la Sierra de Belmez y la Sierra de los Santos hasta Fuenteovejuna. Verás el dolmen de la Fuente del Corcho, los de Doña Rama y acabarás con el de el Abrigo de la Virgen en Peñarroya, Pueblo Nuevo. En ese tránsito verás el territorio de la ciudad romana de Melaria hacia Fuenteovejuna y si esperas un poquito pasará un fundido a negro y toda esta zona te aparecerá en época medieval. Verás nacer Belmez, verás nacer el castillo del Viandar y el Hoyo, verás nacer Fuenteovejuna y si acabases girándote completarías los 360 grados viendo nacer el castillo de Belmez. Continuamos nuestra ruta en busca de las huellas del pasado y descubrimos, a pocos kilómetros, el dolmen de las Casas de Don Pedro, uno de los numerosos monumentos funerarios de la prehistoria que salpican estas ricas tierras mineras y agrícolas. Muy cerca de allí encontramos un cortijo que nos ofrece la posibilidad de conocer el territorio a lomos de un caballo. Una oportunidad para cabalgar por los mismos parajes que hace siglos recorrían los carros cargados de mineral que viajaban de Melaria a Córdoba por la Vía Emérita. Nos encontramos aquí en la calzada romana del Guadiato. Estamos atravesando en la ruta sobre ella y estamos al lado de un bosque mediterráneo maravilloso. La calzada romana, la importancia que tenía era la comunicación. Lo que actualmente para nosotros es una carretera, para ellos era una calzada que utilizaban, ¿no? La hacían transitable para carros. Bueno, yo animaría a todo el mundo que quisiera aprender un poquito lo que es la naturaleza en contacto con un caballo, la sensación que nos transmite un caballo. Open road. Nuestra siguiente parada es Fuenteovejuna, la localidad inmortalizada por Lope de Vega, que se levanta muy cerca de la antigua Melaria romana. Fuenteovejuna guarda entre sus calles algunos tesoros arquitectónicos, como el Palacio Cardona, una de las obras cumbres del modernismo andaluz, que sorprende por su atrevido diseño. En la ornamentación que tiene exterior el edificio e interior no la podemos ver en ningún sitio de Andalucía, excepto aquí en Fuenteovejuna. Es incomparable, es único en Andalucía. El modernismo se basa en plasmar la naturaleza en sus obras, sobre todo el adorno vegetal. Y como podemos ver, aquí hay una flor que es referente en toda la casa, que es, como veis, el girasol. Los girasoles podemos encontrarlos en ornamentas y en los labrados de los mármoles. Es la flor referente de la casa, todo gira alrededor del girasol. Cuando pasemos por la casa vamos a ver las pinturas. Todas las estancias están pintadas y están restauradas sobre las pinturas originales. Pero el palacio alberga otros tesoros, como el Museo Histórico de Fuenteovejuna, donde se custodian algunas de las piezas arqueológicas más significativas encontradas en la zona.
Entre ellas, descubrimos los restos del acueducto romano que llevaba el agua desde la sierra a la antigua Melaria. A pocos metros del palacio encontramos uno de los restaurantes que conforman la oferta gastronómica de la localidad. Ofrece a los comensales una carta que incorpora las nuevas tendencias del siglo XXI, sin olvidar sus raíces históricas. La cocina que ofrecemos aquí, desde lo tradicional y lo práctico, es utilizar los productos típicos de aquí de la zona, y además utilizamos todo lo que es posible de productos de cercanía. A veces hay que experimentar muchísimas cosas para poder conseguir el plato tradicional y autóctono, pero además darle un poquito de toque de innovación, que es lo que nosotros queremos. La mazamorra tiene una tradición totalmente histórica en la zona, porque eso provenía de las legiones romanas. Lo hemos ido innovando un poquito a poco, y un plato tradicional y básico lo hemos convertido en uno de los platos de referencia de nuestra casa. Tras conocer la plaza de Fuenteovejuna, el lugar en el que el pueblo se levantó contra la tiranía del comendador en el siglo XV, vamos en busca de la auténtica Melaria, la ciudad romana que antecedió a la villa actual de origen medieval. A unos 5 kilómetros del casco urbano de Fuenteovejuna se encuentra el camino que conduce a la Melaria romana, un camino que se adentra en las entrañas de los campos de cultivo y que finaliza junto al embalse de San Pedro, en el que aún sigue viva una de las presas del siglo XIX más antiguas de Córdoba. Aquí, en este entorno hoy cubierto de cereal y abundante vegetación, se levantaba la vieja Melaria, la ciudad que controlaba la extracción de mineral en el Valle del Guadiato. Estamos en la ciudad romana de Melaria, una ciudad que nace hacia mediados del siglo II a.C. y que se sitúa en una zona muy estratégica por varias cuestiones. La primera, natural. Aquí confluyen 3 torrentes de agua en un afluente al Guadiato que tiene directa comunicación con Córdoba. Otra cuestión de pura viabilidad. Todos los caminos vienen a Melaria, es el sitio por donde más rutas naturales pasan en la conexión entre Badajoz y Córdoba. Y sobre todo porque es el único punto en todo el llano que tiene un punto de visibilidad privilegiado, que es el Cerro del Masatrigo. Melaria tuvo un origen militar como defensa de Córdoba, origen que se fue perdiendo para dar paso a la ciudad que gestionaba todos los recursos mineros de la zona y donde, de acuerdo con la capital, se recaudaban los impuestos de las concesiones de las distintas explotaciones. Por lo tanto, riqueza natural, riqueza estratégica, explotación del territorio, defensa de Córdoba y hegemonía económica al pasar del tiempo explican por qué esta ciudad pudo llegar a tener unas 25 o 28 hectáreas de extensión, una gran ciudad, que se explica sobre todo porque es la única que hay entre Córdoba y este territorio. Terminamos nuestra ruta con una nueva perspectiva histórica en un paraje donde aún permanece la huella de un pasado esplendoroso. En este rincón del Valle del Guadiato, el viajero puede sentir y palpar el peso de los últimos 1000 años de historia. El Valle del Guadiato es una comarca que durante miles de años ha hecho de la extracción del mineral su razón de ser. Un territorio que guarda en sus entrañas la historia de Roma y por el que discurren calzadas y vías que aún hoy se siguen usando. Es Melaria, el corazón de la Córdoba romana, que todavía late con fuerza y es un tesoro abierto a todo el viajero que quiera descubrirla. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Hola, soy Ana Milán y mi destino favorito en Andalucía es Santipetri, pues por sus atardeceres, por su gente, por las playas. Por esas playas inmensas que tiene y bueno, pues porque estar allí, en realidad estar en Andalucía es siempre un placer.
nombre de niña en su almohada. Granada es una ciudad literaria, con una larga tradición de escritores y poetas de relevancia, pero por encima de todo es la ciudad de Federico García Lorca, el escritor español más conocido y traducido desde Cervantes. Recorreremos los pasos perdidos de Federico en su ciudad. Aquí llegó en la adolescencia, pasó sus años de juventud y formó parte imprescindible de la vida cultural de la época. Sus versos pintaron una Granada bella y agridulce, de raíz morisca y cante hondo, que se muestra eterna ante el viajero. Hoy descubriremos la ciudad desde una nueva mirada, la del poeta en su tierra. Nuestro viaje comienza en la Huerta de San Vicente, en el parque que lleva el nombre del poeta. Era la residencia de verano de la familia, un lugar tranquilo y al mismo tiempo repleto de estímulos. En el año 26, el padre de Federico García Lorca compró esta huerta. Todos los veranos los pasaban en esta casa, con esta huerta. Así que estos últimos 10 años de vida de Federico, digamos que es la de la producción más densa literaria de Federico, os podéis imaginar que mucha de la inspiración que recibió Federico para poder escribir lo que mejor escribió en los últimos 10 años fue en esta casa. Imaginaros los olores, imaginaros el ambiente, el silencio, la tranquilidad del campo. La casa está muy bien conservada. Realmente es una casa muy cálida en el sentido de que se respira todavía ese ambiente familiar, el dormitorio, que es una maravilla. Pero Federico y su familia no solo vivieron en la Huerta de San Vicente. En el centro de Granada, en el entorno de Puerta Real, se ubican algunos de los inmuebles a los que se trasladaron para facilitar los estudios de los hijos. Nuestro paseo también nos lleva a la Plaza Mariana Pineda y a la Plaza del Campillo, que guardan referencias lorquianas. Precisamente en el desaparecido Teatro Cervantes, allá por 1929, García Lorca estrenó con éxito su obra Mariana Pineda. Su ajetreada vida social y su personalidad arrolladora lo convirtieron pronto en uno de los habituales en la tertulia literaria de El Rinconcillo, ubicada en el antiguo Café Alameda. Hoy es uno de los restaurantes más conocidos de Granada. Se reunían personajes ilustres como Federico García Lorca, su hermano Francisco, Manuel de Falla, Andrés Segovia. De aquella época se conserva una columna que la tenemos acristalada para que la pueda ver la gente en su estado natural, y también tenemos la figura de García Lorca y la pusimos en un rinconcito con las mesas y las sillas de aquella época. Tenemos incluso incluida en la carta un plato típico de su pueblo, como es la cazuela de espárragos trigueros con almendras y jamón, y que lo hemos incorporado para hacerle un homenaje a esta figura. A escasos metros visitamos el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, una institución cultural fundada en 1885, donde ingresó el joven Federico con 15 años y donde aún se conserva el piano en el que tocaba. Federico es un artista en todos sus ámbitos. Él empieza queriendo ser músico y de hecho era un gran pianista y todo el mundo le encantaba escucharlo al piano. Pero luego se da cuenta que su verdadera vocación es la literatura. Era una persona con los ojos y los oídos abiertos.
cosas que le contaban desde que era niño, de historias antiguas, del folclore que tenía en el entorno, hasta las historias que encontraba. Mariana Pineda es un referente, pero bueno, la casa de Bernarda Alba era la vecina de su pueblo. O encontramos bodas de sangre, que simplemente lee un pequeño artículo de 5 líneas en un periódico y es capaz de generar, con esa imaginación tan increíble que tenía, toda una obra de teatro. Seguimos recorriendo el centro histórico. La calle Mesones, una de las vías más animadas actualmente de la ciudad, formaba parte de la vida cotidiana de García Lorca. Encontramos, por ejemplo, la farmacia de confianza de la familia. Y pasando la hermosa plaza de Virrambla, llegamos hasta el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y es interesante este colegio porque la única obra de teatro de Federico ambientada en la ciudad de Granada, Doña Rosita la Soltera, muchos de los personajes de Doña Rosita fueron personajes reales de la Granada de aquel momento y algunos de ellos fueron los profesores que le dieron clase en este colegio. Cerca de la bulliciosa Plaza de la Trinidad encontramos más lugares lorquianos. El Palacio de los Venerosos, hoy sede del Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, el más antiguo de España, y el Palacio de los Marqueses de Caicedo, también del siglo XVI, sede del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Ambos lugares componían el Instituto Provincial, donde recibía clases el joven Lorca. Y junto a la Catedral de Granada, en la Plaza de la Romanilla, se ubica el Centro Federico García Lorca, un espacio cultural donde se muestra parte del legado del poeta. Va a encontrar una exposición relativa a la estancia de Federico García Lorca en la residencia de estudiantes entre 1919 y 1929. Básicamente va a encontrar elementos relativos al periodo de su formación, una vez que sale de la ciudad de provincia y llega al centro, necesario e imprescindible para la formación de los artistas en la época en que vivió. Y aquí además tuvo la suerte de coincidir con otros que venían de otros puntos de la periferia, especialmente Buñuel y Dalí. Al final, pues, durante esos 10 años aprendieron muchísimo. Sigue habiendo esa fascinación y yo creo que la gente sigue nutriéndose. Es un artista, un poeta y un dramaturgo que de verdad nutre, da de comer al espíritu, a la cabeza, y la gente sigue encontrando elementos de interés. Tras la visita a la exposición, siempre podemos acercarnos a la tienda-librería y disfrutar esos minutos que dedicamos a elegir algún recuerdo. En este caso, qué mejor que una obra del escritor granadino. Desde 1921, Federico García Lorca visita con frecuencia a Manuel de Falla, que establece en la capital granadina su residencia y cuya casa, encaramada en la ladera de la Alhambra, se mantiene hoy como museo. Los dos, músico y poeta, apasionados por las composiciones populares, impulsan el concurso de cante jondo. La presentación se hizo en el teatrillo de la Alhambra Palace, hacia donde nos dirigimos. Voy a contar muy rápidamente uno de los momentos más bonitos de este teatro, junio de 1922. Se presenta en este teatro el concurso del cante jondo, el primer reconocimiento que se hizo al flamenco como una música culta. La presentación corrió a cargo de sus organizadores, que eran nada más y nada menos que Federico García Lorca, Manuel de Falla, Andrés Segovia y José María Rodríguez Acosta. Al terminar esta presentación, Federico García Lorca
leyó por primera vez la baladilla de los Tres Ríos, que es el poema que inicia su libro Poema del Cantejondo. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, por los dos ríos de Granada solo reman los suspiros. Volvemos al centro de Granada para recorrer ahora algunos de los lugares relevantes en los últimos días de Federico. La calle Angulo y la calle Tablas son el escenario de sus últimas horas de libertad. En aquel momento, este edificio, hoy convertido en hotel, era la casa de la familia Rosales. Y aquí es donde Lorca fue detenido. Esta era la casa familiar del poeta Luis Rosales y aquí fue donde Federico vino a refugiarse buscando pues, el sosiego y la paz que en aquellos momentos en la España del año 36 pues no existía y había ciertas convulsiones en la ciudad de Granada. Entre los rincones de este edificio fue donde Federico pasó sus últimos días, tocando el piano, escribiendo pequeñas poesías y pequeñas obras con el servicio doméstico de la familia Rosales y actuando sobre todo con la madre del poeta Luis Rosales. El visitante puede encontrar todavía ese halo que Federico fue dejando en cada rincón de este edificio. Otro lugar significativo en sus últimos días fue el gobierno civil, que se encontraba en parte de lo que es la actual Facultad de Derecho. Aquí permaneció retenido el poeta antes de ser asesinado en algún lugar entre Biznar y Alfacar. Podrá entrar en el edificio de la Facultad de Derecho y recrear lo que fueron las últimas horas de Federico García Lorca, porque sabemos que el patio que tenía el edificio antiguo, que fue demolido en los años en torno al año 1944-45, se levantó un nuevo edificio, pues parece que tuvo una estructura muy similar. Un patio interior, como el que puede ver el visitante, y también 3 plantas, como tenía el antiguo edificio. No se puede entender la obra de Lorca si no se viene a Granada. Granada es la ciudad de lo pequeño, pero también es la ciudad de lo universal. Es la ciudad del agua, es la ciudad de las plantas, de las pequeñas cosas, de la luna, de las noches. Pasear por Granada es, de alguna u otra forma, pasear por la poética de Lorca. La luz del atardecer regala al viajero una de las imágenes más bellas e imprescindibles. Granada, reconocida por la UNESCO como ciudad de literatura, mantiene imborrable la huella de su poeta universal y guía los pasos del viajero que quiera aprender de ella. Granada conserva la impronta de Federico García Lorca. Esta relación indiscutible es el pretexto ideal para revisitar una ciudad artística, culta y alegre. Una ciudad universal que cautiva con su vitalidad y energía. Mamita de terciopelo. Gracias por enviarnos fotografías de vuestros destinos favoritos de Andalucía a nuestra cuenta de Twitter. Hasta el próximo programa en el que volveremos con más fotos y nuevas rutas.